Quiero hacer una introducción. Repito, se llama esta prédica Instrucciones para tiempos difíciles, y que el Señor nos hable a través de su palabra. Yo quiero recordarles una vez más que el apóstol Pablo fue un hombre que entregó su vida al servicio del Señor. Y esta entrega estaba relacionada con el amor que él tenía a Dios. Este hombre amaba a Dios. Este hombre amaba al Señor Jesucristo. Él es uno de mis héroes bíblicos. Este amor, el amor que Pablo tuvo hacia Jesús, el amor que Pablo tuvo por Dios, es un amor que, hermano, es digno de imitar. Él amó tanto a Jesús que ese amor lo llevó a amar a su iglesia. Amén. A su imperfecta, falible, terca y obstinada iglesia. Amén. Muy bien, vamos a sentar eso. Porque qué difícil a veces es amar de aquello de lo cual también somos parte. Porque es como que... Y no hay relación con Cristo sin tener relación con su iglesia. Está en el estado que esté. Hermanos, cuando ustedes leen las cartas de Pablo, al leer las cartas de Pablo y las que él dirigió a cada iglesia, hay algo que ustedes van a percatarse de que en cada una de ellas él plasma providencial y hermosamente los vicios y los errores en los que cada una de ellas cayó. Están ahí en sus cartas. Desde la carta dirigida a las legalistas iglesias que estaban en Galacia, porque ese era el problema de las iglesias de Galacia, se habían sumergido en legalismo. Desde las legalistas iglesias que estaban en Galacia hasta la tendiente al libertinaje iglesia de Corinto. Porque Corinto tendía mucho a ser libertina. En su mayoría griegos, pudientes, venidos del paganismo, y el tener mucho les jugaba una mala pasada. También el ser muy cultos. Pero aún así, ya sea las legalistas de Galacia o la tendiente a un libertinaje en crecimiento en Corinto, hermanos, seguían siendo iglesias. Corinto era iglesia. Y ustedes pueden leer en Corinto todo lo que ellos hicieron y todo por lo cual fueron reprendidos. Corinto era iglesia, hermano. Y entre las cosas que hicieron, llegaron a ser hasta sacrílegos. ¿Qué es un sacrílego? Alguien que toma lo sagrado en poco. De hecho, que en 1 Corintios 11 habla que ellos tomaron la cena del Señor en vano y algunos de ellos enfermaron y otros murieron. ¿Saben qué dice eso, verdad? Y eran creyentes. Aún así eran iglesias. Y Pablo las amaba, las animaba a seguir firmes en la fe y las exhortaba fuertemente cuando comenzaban a desviarse. Y yo quiero leerles justamente una porción que Pablo dirige a la iglesia de Corinto, la última que mencioné, donde Pablo se refiere a sus opositores en Corinto, a falsos maestros, y a sus padecimientos por las iglesias. Y eso está en 1 Corintios capítulo 11. Y Pablo estaba realmente ofuscado en esta porción. Y quiero después unir esto con lo que vamos a ver en 2 de Timoteo. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, versículo 22, repito, comparándose con aquellos que estaban tratando de trastornar la iglesia en Corinto. Pablo dice, ¿son hebreos? Estos falsos maestros, ¿son hebreos? Él responde, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Porque eran judíos que querían meterse a la iglesia como si fueran ministros de Cristo. Pablo dice, como si estuviera loco, hablo. Yo más. ¿Querés que te diga el lenguaje coloquial? ¿Son ministros de Cristo? Mira que te hablo como sacado, Yo sí, ellos no. ¿Vieron cómo escribe? Como si estuviera loco. Yo más. Y después dice,
En el versículo 24, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. Los judíos 5 veces he recibido azote de ellos. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Todo sufrimiento por la iglesia. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Peligros entre qué? Son peligros, hermanos. Y miren a dónde lo equipara. Peligro de tormentas, ladrones, naufragios, peligros entre falsos hermanos, porque existen. Y después dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. En hambre y sed, Pablo, por la pinta no entendiste que tenías que declarar, ¿Cómo que en hambre y sed? ¿Cómo? ¿En hambre y sed? ¿Seguro, Pablo? Porque hay algunos que se presentan como si fuera que entendieron cosas que ni Pablo entendió, En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ay, Pablo, no entendiste lo que tenías que declarar, parece, Y estoy siendo irónico. Y miren lo que dice el versículo 28, y por favor presten atención a esto. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Pablo estaba preocupado por las iglesias. Texto muy conocido por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo estaba preocupado por las iglesias? ¿Por qué? Y para hacerlo esto sencillo, una de las cosas que más preocupaba al apóstol Pablo es lo que está en Hechos capítulo 20. Lucas relata lo que Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 27 al 31, y vamos a extenderlo al 32 también. Dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Cristo, la cual él ganó con su propia sangre. Obispos, pastores, ancianos, cuiden al rebaño del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Van a entrar en la iglesia lobos rapaces. Jesús ya lo dijo, cuidado de los falsos maestros que vienen vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Son palabras de Jesús también. Cuidado. Van a meterse, yo lo sé, dice Pablo, apenas yo parte de aquí, van a entrar en medio de ustedes, iglesia, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y miren de dónde van a venir estos lobos. De afuera, no. Versículo 30. Y de vosotros mismos, iglesia, se levantarán estos hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, versículo 31, por tanto, pastores, obispos, ancianos, no se duerman. ¿Cuál es la palabra que usa? Velad. Por tanto, velad, no se duerman. Por tanto, velad. Acordándoos, acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Con lágrimas a cada uno. No se duerman. 32. Y atención a este verso. Y ahora, dice Pablo, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Ahora, ¿ven esto? Pablo, hermanos, hizo su parte. Pablo cumplió con su porción.
les enseñó con mucha paciencia todo el consejo de Dios, les advirtió, les exhortó a cada uno. Y la frase con lágrimas, que no se te pase, porque significa que realmente fue con el corazón en la mano, con lágrimas a cada uno de ellos. Y luego, ¿saben qué hizo? Los dejó en las manos del Señor y de su palabra. Así que, hermanos, ya está. Ahora le dejo en manos del Señor y de su palabra. Y Él se fue. Hechos 20, se fue. ¿Se fue a dónde? Se fue a otra ciudad y a otra región para seguir cumpliendo con la obra apostólica de plantar iglesias. En el caso de 2 de Timoteo también Pablo se está yendo, pero no se está yendo a otra ciudad u otra región. Pablo sabe que se va a morir. Se está yendo, pero a su encuentro con el Señor. La segunda carta a Timoteo, hermano nuevo aquí presente, es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Pablo no terminó este año, el año de la carta. Pablo fue ejecutado por orden del emperador Nerón, por un delito de lesa majestad, por un delito de... lesa majestad me vino antes que otra cosa. Contra el imperio. Es la última carta. Ya no hay más después del apóstol Pablo. Es la última carta que él escribió. Y cuando la escribió estaba en una mazmorra. Muy probablemente, 99,9%, estuvo en la Mamertina. Pueden después buscarlo y van a ver cómo era la Mamertina. Era un lugar sumamente hostil. Una prisión romana. Y desde ahí él escribió esta carta. Ni tengo idea cómo lo hizo. Habrá sido muy difícil conseguir un poco de papel ahí y alguna que otra forma de grabar algo en él, pero este hombre consiguió la forma, buscó la forma de dejar su último mensaje. Y de hecho que supongamos que tengas poco tiempo de vida, que sabes que te vas a morir y alguien por misericordia y gracia te concede un pedazo de papel y un bolígrafo. Y es lo último que vas a escribir. ¿Qué escribirías? Porque es exactamente lo que este hombre hizo. Esto era lo último que se le concedió escribir. Y esta es la carta dirigida a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. En esta carta, Pablo hace un enorme esfuerzo para reafirmar en pocas palabras todo lo que había impartido en Timoteo a lo largo de tantos años de caminar juntos. Así que cuando leemos 2 de Timoteo, para mí realmente me toca el corazón, porque yo soy pastor hace más de 10 años. Y yo estoy leyendo aquí al Pablo viejo, al que se está yendo, al que no quiere irse sin antes reafirmar en la fe al hombre que él estaba preparando. Y lo reafirma en la fe, en advertencias de tiempos peligrosos que estaban viniendo, que ya estaban ahí, pero estaban viniendo aún con más fuerza a su hijo amado, Timoteo, como él dice. Y ese amor de padre que Pablo tuvo hacia Timoteo, por el amor de Dios, nos termina salpicando a nosotros. ¿Por qué? Porque todas esas palabras de aliento que Pablo escribe a Timoteo terminan alentándonos a nosotros y todas esas advertencias terminan advirtiéndonos a nosotros también. Así que en un sentido estricto, 2 Timoteo fue escrita a un pastor que estaba cumpliendo sus funciones. Pero en un sentido esencial, 2 Timoteo es una carta escrita a cada creyente que está aquí presente y que ama a Jesucristo. Amén. Así que yo quiero dividir la carta en los siguientes puntos. Quiero hablar acerca de los tiempos peligrosos. Vamos a ver los tiempos peligrosos, versículo 1.
Vamos a hablar del peligro, de las apariencias que engañan, versículo 2 al 5. Vamos a hablar de aquellos que trastornan casas, versículos 6 y 7. Vamos a hablar de aquellos que se oponen a la verdad, versículo 8. Y una sentencia final en el versículo 9. Vamos a dividir el texto de esa manera. Y el texto dice así, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3, dice: también debes saber esto, Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Timoteo, a estos evita, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. ¿Por qué? Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos, Janes y Jambres. Fin de la cita de hoy. Dura, ¿eh? Durísima. Pablo va a hablar ahora de tiempos peligrosos. Debes saber esto, dice a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya establecimos lo siguiente: Pablo ama a la iglesia, Pablo ama a Jesucristo. De hecho, que su amor por la iglesia es algo que emana de su amor a Jesucristo. Y Pablo quiere que Timoteo esté preparado y advertido sobre las cosas que han de venir. Pablo ama con un amor de padre a Timoteo, también ya lo hemos establecido en todas estas prédicas una y otra vez. Y creo que vamos a poder entender a Pablo en cuanto a eso, porque todos nosotros, los que somos padres, cuando enviamos a nuestros hijos a un lugar peligroso, padres aquí presentes, cuando enviamos a nuestros hijos a un lugar peligroso o con algún riesgo, queremos que ellos vayan advertidos. Amén, amén, padres. Les decimos a nuestros hijos: cuidado con esto, cuidado con aquello, no te acerques mucho a tal cosa, si te ofrecen algo no lo aceptes, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos que nuestros hijos vayan advertidos cuando van a un lugar con cierta peligrosidad. Y la explicación es simple: los amamos. Los amamos. Y no podemos evitarlo. Hace poco mi hija fue a un campamento, hermano, no tenés idea las advertencias que le di. Miagos. Así que por esa misma razón, por ese amor de padre, es que Pablo quería advertir a Timoteo, ponerlo en conocimiento de los peligros que ya estaban y de los que se estaban avecinando. Por eso le dice en el versículo 1, Timoteo, también debes saber esto. Ya habló de muchas cosas con Timoteo a través de la carta, ya le transmitió mucho, pero también hay algo que él debe de saber. Timoteo, es importante que sepas esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Primer título, tiempos peligrosos. Y aquí tenemos que pedagógicamente formular dos preguntas para entender este verso. Y la primera es: ¿a qué se refiere Pablo con los postreros días? ¿Y por qué estos últimos o postreros días son tiempos peligrosos? ¿Por qué son tiempos peligrosos? Y para responder esta expresión, tiempos peligrosos o postreros días, como están en otras partes, tenemos que ir a otras partes de la Biblia para entender y establecer de qué es aquello a lo cual Pablo está refiriéndose. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Y primeramente quiero explicarles de que cuando la Biblia habla de
posteros días o últimos tiempos no se refiere en todas las ocasiones a lo mismo. Daniel no lo usa igual e Isaías tampoco, pero cuando hablamos del término en el Nuevo Testamento, cuando leemos posteros días o últimos tiempos, la palabra se refiere específicamente a algo que tenemos que establecer. Y se refiere básicamente al tiempo que inicia con la primera venida de Jesucristo y termina con su segunda venida. Esos son los postreros días o postreros tiempos o últimos días. Y quiero mostrarles versos que amparan eso. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos, y miren la frase, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está muy claro en Hebreos capítulo 1 que el escritor incluye en el tiempo llamado postreros días el ministerio terrenal de Jesucristo. No solamente eso, cuando Pedro explicó lo que estaba ocurriendo en Pentecostés, todo el mundo hablando en lenguas, entiéndase, distintos idiomas dirigidos a los distintos judíos que vinieron a celebrar esa fiesta judaica. Cuando todos están hablando distintos idiomas, la gente dijo: estos están borrachos. Y Pedro dice: no están borrachos. No están borrachos. Hechos capítulo 2, 15 al 17. Estos no están ebrios, como ustedes suponen, pues es muy temprano, hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Se dan cuenta? Ya el Pentecostés fue en los postreros días. Jesús ya habló en los postreros días. El Mesías, Jesucristo, inicia los postreros días. Así que no se refiere a los últimos días antes de su segunda venida, en un sentido literal. Falta poco, No. Se refiere al periodo entre su primera y segunda venida. De hecho, que está muy bien resumida en tu Biblia Herencia Reformada. El apóstol Juan, hablando acerca de los falsos cristos y anticristos, dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, ya son los últimos días. Así que ya sea que marquemos, porque algunos no están muy fijos en el concepto, pero ya sea que marquemos los postreros días desde el ministerio terrenal o desde el Pentecostés, lo claro es que el Mesías establece el inicio de los últimos tiempos. Así que, hermanos, primer concepto que nos ubica: hermanos, estamos en los postreros días. Amén. Así que no lo mires como un futuro. Sí, cuando vengan los post... No. Estamos. Primera de Juan. Ya estamos. Y ya estamos en los postreros hace mucho tiempo. Ya Jesús habló en los postreros, se derramó el Espíritu en los postreros días, así que ya estamos aquí, hermanos. Así que no es que, miren la guerra de Israel, los postreros. No, ya hace rato, hermanos. Estás desactualizado. Hace mucho comenzó, con la venida del Rey. Todas las guerras serán solamente principios de un parto, dice Jesús. Y esto no lo tengo aquí, pero quiero nomás decirte algo ya que salió el tema. Cuando vemos guerras, que Israel, que el muro, que el templo, que islámico, que judíos, como que la gente dice: vamos a predicar porque ahora viene. Hermano, probablemente la señal más predominante de la segunda venida de Cristo sea la que menos énfasis se le da, y es la evangelización masiva. ¿Saben eso? Cuando algo le pase a la iglesia,
No estar cantando 8 días en un lugar y después no saber qué pasó, sino que cuando la iglesia empiece a predicar como nunca antes y empieza a haber conversiones reales, masivas, y el mundo se trastorne por la predicación del evangelio, hermano, ahí prepara la valija, porque ahí sí ya está cerca la cosa. Pero en cuanto a postreros días, ya estamos en los postreros días. Y gracias al Señor por eso. Eso no quita la verdad la verdad bíblica de que la maldad irá en aumento. En 2 Timoteo inclusive dice, un poco más adelante, en el mismo capítulo, que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. Así que la maldad irá en aumento. Mateo 24, 11 y 12 dice Jesús mismo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad va a multiplicarse, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. William Hendrickson dice: estos tiempos vendrán con su actividad y el final será peor que el principio. Serán tiempos de maldad creciente, Mateo 24, 12, Lucas 18, 8, que culminará con el clímax de la maldad. Y él dice, y yo estoy de acuerdo con esto, la revelación del hombre de pecado, de aquel llamado el anticristo. También dice Hendrickson, como ilustrando la cosa, dice: vendrán tiempos peligrosos y es como si fuera una tormenta que va acercándose con tiempos eléctricos hasta llegar a su plena fuerza. Y concuerda completamente con la frase: ya estamos en los últimos tiempos, 1 Juan capítulo 2, versículo 18. Así que debemos saber esto, que en los últimos tiempos, o sea, ahora, vendrán tiempos peligrosos y estamos en esos tiempos. Eso nos lleva al segundo punto, que es ¿por qué serán tiempos peligrosos? Y la respuesta es, segundo título, porque habrán apariencias que engañan. ¿Qué significa eso? En 2 Timoteo, después de decir, también debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres, ese es el problema, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y uno dice, sí, pero usando un poco de lógica, Pablo, pero eso hay desde que el mundo es mundo, ¿verdad? ¿Por qué eso, Pablo? Y ¿escucharon la lista? Les pido que piensen en esto. ¿A qué otra porción de la palabra del Señor se parece esta lista? Desobedientes a los padres, rebeldes, soberbios, intemperantes, impíos, ingratos. ¿A qué otra lista? ¿En qué otro libro da Pablo una lista semejante a esta? En Romanos capítulo 1, 28 y 31, Pablo habla acerca de estos hombres, pero en Romanos capítulo 1, 18 al 31, habla de hombres que negaron a Dios, y como negaron a Dios, Dios los dejó ser. Como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hombres sin Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la terrible diferencia entre la lista de Romanos y la lista de 2 Timoteo? Y es importante entender eso porque eso va a hacer que estos tiempos sean más peligrosos. ¿Cuál es esa diferencia tan terrible entre la lista de Romanos, que habla de hombres
en el mundo, del mundo, sin Dios, apartados, que lo rechazaron, y la lista que está en 2 de Timoteo. Lo terrible de la lista de 2 de Timoteo es lo que dice en el versículo 5, que serán todo esto, pero tendrán apariencia de piedad. ¿Estás viendo eso? Van a hacer todo aquello que dice Romanos, pero van a parecer creyentes. Y van a meterse en la iglesia, hermano. Aquí podría haber uno de ellos. ¿Saben lo que significa eso? Que serán todo esto, pero a simple vista no lo parecerán. Tendrán apariencia de piedad. Aparentarán ser piadosos, aparentarán ser creyentes. Dicen otras versiones. Y a no ser que tengas un encuentro íntimo con ellos y tengas ese medio para ver sus frutos cercanamente, estos van a poder engañarte. Es la diferencia y es el por qué estos hombres traerán tiempos peligrosos. Porque van a conseguir infiltrarse en la iglesia, aparentar creyentes, van a congregarse, van a hablar con jerga cristiana, van a tener un conocimiento básico de la Biblia, pero serán todo esto que acabamos de leer. Cuidado, Timoteo, debes de saber esto. Que serán todas estas cosas, 18 adjetivos, pero tendrán apariencia de ser creyentes. Ahora, ¿ven por qué estos hombres estarán tiempos peligrosos? Porque estarán en la iglesia. Y la palabra hombres, lo explica muy bien varios comentarios, se refiere a humanos, tantos hombres como mujeres, que estarán dentro de la iglesia. Suger Michelin lo pone así: el peligro no viene de afuera de la iglesia, sino de adentro. Estos individuos tratarán de infiltrarse en las iglesias disfrazados de ovejas, ocultando su impiedad bajo un manto religioso. Y varios de ellos, incluso hermanos, llegarán a ser líderes. Pero sus vidas, con el tiempo, tarde o temprano, demostrarán que son falsos. Pero entre tanto se demuestre eso, ellos alcanzarán a hacer mucho daño. Y Pablo dice a Timoteo, a estos, la instrucción es clara, a estos evita. Evítalos, Timoteo. Me estoy yendo y quiero que sepa esto. A estos evita. Y quiero ver con ustedes la lista más detenidamente. Amadores de sí mismos. Dice un comentarista, el desarrollo más asustador dentro de la iglesia contemporánea es la aceptación amplia y la proclamación entusiasta del amor a sí mismo. No solo por hacerlo permisible, sino por convertirlo en una virtud, dice un comentarista. Ámate. ¿Cómo vas a amar a otros si primero no te amas a ti mismo? No hay un versículo que diga eso, hermano. Continúa este comentarista, dando toda la vuelta a la verdad bíblica, lo que se consigue es que la fuente de todo mal sea presentada como la fuente de todo bien. Ámate. Hermano, la palabra de Dios ya da por hecho que nos amamos. De hecho, que nos amamos desmedidamente. La santificación parte por empezar a amarnos menos y poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. ¿Qué te parece eso? Y es por eso que hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, es presentado como idolatría. Yo me pongo por encima de Dios, mi voluntad por encima suya, idolatría. Dios ya da por hecho en su palabra que nos amamos. De hecho, que Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como te amas,
No hace falta que te ames más, ¿eh? Bueno, amar de esa forma a otro. La descripción de amador de sí mismo, hermano, en la Biblia no es una virtud. De hecho, que el punto es, menguemos para que el Señor crezca en nosotros. Ámense menos, quiéranse menos, estímense menos. Y acá, hermano, yo me estoy estrellando plenamente con la antropología, con la psicología, con las charlas motivacionales, Hermano, ustedes ven en TikTok y ven, porque yo sé que lo hacen, ven en TikTok y ven ahí en Instagram todo el tiempo es, ámate, quiérete, esto, valórate. Y está ahí el tipo así haciendo ejercicio, tomando su batido, ámate, quiérete, sé como yo, proyéctate tal cosa. Ellos te van a odiar, querido, no permitas que... están ahí, ámate, 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 ámate. Y la palabra de Dios es, no te ames, no. San Agustín, o Agustín de Hipona, escribió un libro llamado La ciudad de Dios. ¿Saben eso? Y él básicamente dice, se edificaron 2 ciudades, dice San Agustín, o Agustín. 2 ciudades fueron edificadas. Y los fundamentos de cada ciudad fueron 2 amores distintos. El amor propio fundó una y el amor a Dios fundó otra. Una es terrenal y la otra es celestial. Y en base a eso se ampara el libro. Así que estos serán amadores de sí mismos. Ellos serán el centro. Avaros. El que se ama mucho, quiere mucho para sí. Por eso es que esto está ligado y está asociado a ese amor propio que se manifiesta de manera materialista. Es el anhelo por posesiones físicas, materiales, de manera desmedida. Querer algo no está mal, pero que tu paz y tu gozo sea condicionado por eso es pecado. ¿Lo comprenden? No está mal que quieras tener una linda casa, un lindo auto, no está mal. Pero cuando no hay paz o yo no me siento pleno porque no tengo esa camioneta, es pecado, hermano. Vanagloriosos, fanfarrones, que se jactan de sus logros, que les gusta la exaltación, la pompa, el reconocimiento. John MacArthur dice, son como sabelotodos que intentan engañar a las personas haciéndoles creer de que ellos son brillantes. Exageran sus habilidades, sus logros, sus talentos, sus reputaciones, su valor en la iglesia. Y sí, casi siempre, en todas las historias, ellos son los héroes. Se vienen predicadores a la mente, hermano. Soberbios. El vanaglorioso es inevitablemente soberbio. Blasfemos, que injurian y terminan de alguna forma hablando en contra del Señor. Desobedientes a los padres, ingratos, consideran de que no tienen que dar gracias por nada porque todos se lo merecen. Y si dan gracias lo hacen falsamente. Impíos, faltos de fe significa eso. Sin afecto natural, sin afecto familiar real, sin corazón, implacables, que no perdonan, que son crueles, calumniadores, promueven chismes. De hecho, que la palabra calumniador acá es la palabra diábolos. Diábolos. Y no hace falta ser un teólogo para saber qué viene de esa palabra. Intemperantes. Dice intemperante. Inconsciencia moral. Crueles, que son fieros y sin compasión, aborrecedores de todo lo bueno, al ser amantes de sí mismos van a aborrecer todo lo que es bueno. Traidores. Escribe un comentarista, quien se ama a sí mismo termina volviéndose un traidor. Y aquí vuelvo a citar a John MacArthur cuando dice, la traición se vuelve natural para el que es avaro, soberbio, vanaglorioso, ingrato y no lleva una vida santa. Aquel que no tiene afecto natural, que es implacable, calumniador, intemperante y es cruel y odia lo bueno.
La traición se vuelve algo natural para una persona así. Impetuoso. Son negligentes, descuidados y precipitados. Infatuado. Y uno dice, ¿infatuado? Y tuve que buscar la definición exacta en el Strong, palabra 5187, y dice, es tener una visión muy elevada de sí mismo, infatuado. Él tiene una visión muy elevada de sí mismo, muchas veces más de lo que realmente es. 18. Amadores de los deleites más que de Dios. La característica final, que es esta, es como una síntesis de ser un amador de sí mismo. Obviamente, cuando se ama a sí mismo, ama los deleites más que a Dios. Otro comentarista, que también quiero leerles porque son frases muy buenas, dice Vanderberg, dice, la imagen que Pablo evoca en los tiempos peligrosos o en los posteriores días, no solo podrá encontrarse fuera de los muros de la iglesia, sino que dentro de la misma. Serán cristianos que con frecuencia van a la iglesia y que aún continúan conservando una apariencia, una forma de piedad y religiosidad. Quien observa con atención podrá ver en ellos lo extremo de su religiosidad y piedad, pero con el tiempo verán de que están muertos por dentro. Pero por dentro están muertos. Es este comentarista. Pablo dice a Timoteo, repito de nuevo, una vez más, debes de saber esto, a estos evita Timoteo. Timoteo debe de evitarlos, debe de protegerse de ellos. En realidad esta es una traducción bastante suave porque otro comentarista dice, la expresión correcta que Pablo usa es, debes tenerles horror. Cuidado. Así que estas advertencias para Timoteo también se convierten en advertencias para nosotros. Todo creyente debe de evitar a los falsos creyentes. Algunos de ellos, por medio del carisma, llegarán a ser líderes y trastornarán casas. Y eso nos lleva al tercer punto que está en el verso 6. Trastornadores de casas. Porque dice, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6, porque de esto que te acabé de escribir, Timoteo, de estos que tendrán apariencia de piedad, a quienes tienes que evitar, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujercillas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué te parece ese texto? Hermano, estos son textos que no suenan agradables. Pero te está diciendo que estos que tendrán apariencia de piedad, de estos saldrán hombres que se van a meter en las casas. Estos falsos maestros que van a buscar captar personas débiles, van a meterse en las casas con un manto religioso de piedad, a llevar cautivo. Y Pablo pone acá un ejemplo, y mejor dicho podríamos decir, Pablo pone un perfil, que suele ser el objetivo de los falsos maestros. Se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Y acá creo que cualquiera tendría que decir, ¿qué es una mujercilla cargada de pecado? Porque cualquiera podría decir, porque quiero saber si no lo soy. Y dice una hermana que se autoanaliza. Y vuelvo a comentaristas, porque realmente aquí yo quiero ampararme en otros, para que vean lo que piensan hombres que han dedicado su vida a estudiar los textos. Hendrickson dice, de los hombres descritos en los versos 1 al 5 proceden los falsos profetas que se especializan en el arte de cautivar mujeres.
John MacArthur dice, las sectas no solo se reproducen por mujeres, sino que las mujeres son sus seguidoras más numerosas y devotas. Hermano, yo he visto falsos profetas con séquitos de mujeres. Yo lo he visto. Y vaya el profeta, o el pastor, o el apóstol, que perezca tal idea, y tiene su séquito de mujeres, hermanos, de intercesoras a veces le dicen. Y son incondicionales, y los siguen, y ya están cautivadas por él. Y aclaremos rápidamente algo. Aquí Pablo no está hablando de las mujeres en general, sino que de un tipo de mujer, mujercilla cargada de pecado, arrastrada por diversas tendencias pecaminosas. La palabra es concupiscencia. Las mujeres llenas de la palabra del Señor, las mujeres llenas de la palabra del Señor, conscientes de sus debilidades, sensibles al pecado, temerosas al Señor, no pueden ser engañadas por estos hombres. Amén. Amén, hermanas. Y dice otro comentarista, probablemente estas mujeres, William Hendrickson otra vez, probablemente estas mujeres son visitadas por estos mercaderes de la palabra, falsificadores, cuando los maridos no estaban en casa. Y hay un comentario que hace acá que me parece brillante porque usa la ironía de una forma tan elegante y dice, había un comienzo de estas cosas y de estas prácticas en los días de Pablo, o tendríamos que remontarnos al paraíso, Génesis 3, 1 al 6. Hermanos, estas mujeres eran endebles, fáciles de cautivar, muy ingenuas, con poca capacidad de análisis, lo opuesto total a una bereana o bereano. Se dejaban fascinar fácilmente por el despliegue de oratoria de algún falso maestro y por causa de eso, de su pecado, lo idealizaban y lo seguían ciegamente. De esta manera eran arrastradas por sus impulsos y estos hombres siempre las tenían aprendiendo. Estos hombres, y por favor, mastiquen esto. Estos hombres siempre las tenían aprendiendo, congreso de esto, seminario de lo otro, retiro para esto, para aquí, para allá, siempre las tienen aprendiendo, pero ellas nunca llegan al conocimiento de la verdad. Yo conozco una mujer aquí presente que ama al Señor, hoy día es una hija de Dios, que cuando leyó este texto dijo, yo era una de esas mujercillas cargadas de pecado. Yo estuve años en un lugar donde había un hombre que constantemente nos tenía de congreso en congreso, de escalera en escalera, de esto que lo otro, de rubí, de diamante, de zafiro, de tal cosa. Y me bastó solo una conversación con un verdadero siervo de Dios para que me muestre que del evangelio no tenía en mi corazón absolutamente nada. Y sentí como si fuera que me tiraron una pedrada por el vidrio de falsedad que tenía encima. Estas constantemente están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento. Hermano, ¿podés entender lo que está diciendo Pablo aquí? Timoteo, debes de saber esto. Creo que nosotros también. Amén. Dicho sea de paso, también a Tito le dice en Tito capítulo 1, Tito
retén la palabra porque, y exhorta y enseña, porque hay hombres que se meten en las casas y la trastornan, a los cuales es preciso, dice Pablo a Tito, y la frase es estrictamente así, es preciso tapar la boca. Hermano, Pablo no tenía reparos. Pablo decía, Himeneo y Fileto están trastornando la iglesia. Alejandro y Demas. Hermano, cuando alguien se levantaba en contra del cuerpo de Cristo, este hombre lo hacía algo personal. Y no hablamos de posturas distintas en cuanto a doctrinas no salvíficas que podríamos discrepar, de hecho que lo hacemos entre nosotros mismos, sino que es gente que estaba tocando el evangelio, lo que hace que una iglesia sea una iglesia. Eso nos lleva al cuarto punto, que también Timoteo debía de saber, que está en el versículo 8 y dice, y de la manera en que Janes y Jambres se opusieron, resistieron a Moisés, así también esos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y uno dice, yo necesito saber esta manera para poder entender cómo van a venir estos hombres. Porque de la manera que Janes y Jambres, y uno dice, ¿quién eran Janes y Jambres? Que se opusieron a Moisés. Pablo los define como hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Así que la pregunta es forzosa. ¿De qué manera, porque esa manera necesito saberla, de qué manera estos dos hombres, Janes y Jambres, resistieron a Moisés? Y es importante saberlo para estar advertidos. Janes y Jambres, hayan sido sus nombres, esos o no, en la época, en la tradición judía, eran conocidos como los magos que se habían resistido a Moisés cuando éste fue a presentarse delante del faraón como un enviado de Dios. Dice un comentarista, cuando Moisés dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, Éxodo capítulo 5, versículo 1, y cuando demostró que su comisión era divina, realizando milagros genuinos por el poder de Dios, realizando milagros genuinos por el poder de Dios, Éxodo 7, 10 al 20, los magos del Faraón realizaron exactamente lo mismo. Janes y Jambres. Así que lo que básicamente ocurrió es que Moisés tira su báculo, tira el báculo, ¿y qué pasó? Película de Semana Santa, ¿qué pasó? Vamos, ¿qué pasó? Viene el mago y ¿qué dice? ¿Qué hace el mago? Lo mismo. ¿Qué hace Moisés? Agua en. Dale, hermano, por favor. Mira que te rayaron con la película de Moisés. ¿Qué hace Moisés? Agua en. Viene el mago y hace agua en. Y de la manera que Janes y Jambres lo hicieron, ellos también lo harán. ¿Sabe qué significa eso? Van a imitar. Van a imitar frases, verdades, actos, que a no ser Timoteo, que sepas esto, que estés advertido, hermano, van a engañarte de la manera de Janes y Jambres. Pero no fue Pablo el único que dijo eso. En Mateo 24, Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, milagros y prodigios. Lo harán, hermano. Este falso profeta que está en Lambaré, no recuerdo el nombre. Hermano, la manera en que está engañando a las personas es hedionda. José Duarte, es hedionda, hermanos.
Himeneo y Fileto, ¿verdad? Así no hay ningún problema, ¿eh? Y él hace 2, 3 cositas muy fraudulentas para mí, porque para mí son de poca monta. Para mí hay otros que por ahí lo hacen mejor, ¿eh? Y la gente, hermano, Janes y Jambres. Timoteo debe saberlo. Vendrán, parecerán creyentes y traerán tiempos peligrosos. Y Jesús dice después del 24, en el versículo 25, yo os lo he dicho antes. Y en el versículo 9 encontramos una sentencia, una brutal sentencia. Una consoladora, animadora sentencia. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos, Janes y Jambres. No importa qué tan buenos falsificadores se conviertan, en qué tan buenos, en qué tan bien se mimeticen, falsifiquen e imiten a un verdadero creyente. La palabra dice, Dios decreta. El único que puede decretar, decreta. Amén. Que no irán muy lejos, no irán más adelante. No prosperarán en aquel objetivo final que tienen, que es destruir a la iglesia. Tarde o temprano serán avergonzados y serán manifiestos ante todos, serán condenados. Esto nos lleva a la palabra que Pablo había escrito a Timoteo un poco más atrás, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¡Pum! Y a pesar del gran daño que muchos de ellos conseguirán hacer a la iglesia, no podrán destruirla jamás. Efesios capítulo 5, versículo 29. Porque Cristo cuida a su iglesia. Aún así, teniendo el consuelo. Y para terminar les digo esto, algunos así teniendo el consuelo que Jesús cuida a su iglesia y que los falsos maestros nunca podrán destruir al cuerpo de Cristo, podrán dañarlo, podrán dejarla sangrando por todas partes, pero nunca van a matarla, nunca van a matarnos, siempre habrá un remanente. Aún teniendo este consuelo, estas advertencias están aquí para que hagamos nuestra parte. Amén. Para guardar nuestras familias. Amén. Este texto nos ubica, hermanos, porque nos muestra que ya estamos en los últimos tiempos, y yo sé que muchos se enteraron de eso hoy. Jesús nos ubica con este texto. Esos tiempos son peligrosos y debemos ser sabios. Son peligrosos porque hablan de hombres que se van a introducir con apariencia engañosa, imitadores, y cuanto mejor imiten, de hecho que yo no tengo tanto temor del que es una copia muy mala de un creyente. De verdad, yo pienso en ciertos predicadores, mercaderes que tengo en la mente y digo, obviamente tiene su peligrosidad, pero muy producto de frontera, de muy mala calidad. Pero hay otros, hermanos. Hay otros que yo digo, wow, este sí que está trabajado.
Es más, hay algunos que a algunos de ustedes les tienen cierto respeto. Y yo le estoy trabajando para que eso no sea así. Porque realmente están bien pulidos. Pero Dios nos dé, a lo que estamos acá enseñando, la sabiduría y la paciencia para eso. No importa qué tan buenos falsificadores sean, el Señor purificará su iglesia. De hecho, es que escuché al pastor David Barceló con esa forma tan apacible que él tiene de hablar, diciendo, yo decía, pero lo que dice es terrible, pero como él lo dice, uno dice, sí. Él decía, hasta los falsos maestros cumplen un propósito en el plan de Dios, que es que los cabritos no molesten a las ovejas. ¿Dónde van a ir los falsos creyentes si no es con un falso maestro? Terminan haciéndonos un bien. Porque atraen tras sí a los falsos igual que ellos. Yo digo, este hombre lo dice y suena bien. Sabemos que al final Dios establecerá su reino, vendrá en aquel día, y tanto Timoteo como nosotros debemos presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque estos sí tienen mucho de qué avergonzarse. Pero entre tanto eso ocurre, tenemos que estar preparados y pelear la buena batalla. ¿Cómo? Y pongo puntos para ya realmente terminar aquí. Apartando hombres fieles que prediquen el Evangelio. Amén a eso. Hombres que perseveren en la palabra del Señor. También debemos nosotros perseverar en la palabra del Señor. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14, Pablo dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Hermanos, cuanto más nos alejamos del Evangelio de Cristo, más seremos susceptibles a caer en los engaños de estos, que debemos de evitar. Cuando estamos firmes en el Evangelio, tenemos ese blindaje impenetrable, pero apenas nos descuidamos, ese blindaje empieza a debilitarse. Hermano, yo quiero que seas consciente de algo en esta era de redes sociales. Todo el tiempo, falsos maestros están dándote con todo. Cada predicador motivacional, cada serie, cada música, cada película, cada reel, lo que sea, cada historia, cada curso que se te ofrece, todo el tiempo. Y si pones a contarte en un día, te vas a impresionar la cantidad de falsos maestros que tocan tu puerta. Pero como hay algo de la palabra del Señor en tu corazón, cada uno de estos va rebotando. Sale una porción de tal predicador, ¡pum!, rebota. Sale una porción de tal motivador, ¡pum!, rebota. Y estás blindado. Pero apenas el Evangelio empieza a menguar en tu corazón, empieza a volverse difuso, esas cosas van logrando hacer pasar cosas que terminan envenenándote. El Evangelio nos mostró quién somos realmente, quién es Dios, nos mostró su gracia, su perdón, ese amor misterioso, y debemos de persistir en la palabra del Señor. Toda ella es inspirada por Dios. Timoteo debía persistir, también nosotros debemos de persistir. Persistir, instruirnos e instruir. De hecho que hay que instruirse para instruir. Así que tomemos seriamente estas advertencias. Están aquí por algo, son una manifestación del amor de Dios. Hagamos nuestra parte. Pablo, después de hablar a los pastores, en Hechos 20, 27 al 31, Pablo dice,
Bueno, yo les he predicado el consejo de Dios, yo les he advertido, les he llorado día y noche por 3 años, dice el texto de Hechos capítulo 20. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y es lo que tenemos y es suficiente. Amén. Vamos a orar. Guárdanos, Señor. Guarda nuestras familias, guarda nuestras casas, guarda nuestra iglesia, guarda las iglesias hermanas, Señor. Fortalécenos en tu palabra, que cada palabra de ánimo, aliento, exhortación y advertencia traiga su fruto en nuestros corazones. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a velar. Te damos gloria, honra y honor, Dios Santo. Tus promesas son reales y sabemos, Padre, que guardarás a tu iglesia hasta aquel día. Gracias, Padre. Reafírmanos en tu evangelio, en tu cruz. Señor, toca el corazón de aquellos que no te conocen, ya sea que estén aquí presentes o escuchen esto en algún otro momento. Que vean la hermosura de Cristo, que vean al Jesús que murió por nuestros pecados, aquel que cargó con la ira, Señor, que nos pasó sus méritos. Solo Él es el camino. Padre, guíalos a que se arrepientan y crean en Jesucristo, que se arrepientan y crean en Jesucristo, para que no sean avergonzados en aquel día. En el nombre de Jesús. Amén.